Una vez explicados los elementos y principios que integran el artículo 14 y 16 y sobre todo reconocer en ellos el marco constitucional para poder comprender la importancia de la legalidad, la inviolabilidad de los derechos, de las libertades de las personas a través de esos candados que requieren tanto la privación de los derechos como los actos de molestia. Ahora analizaremos el artículo 17, en el cual se basa la solución pacífica de las controversias que pueden llegar a existir entre los gobernados y no solamente entre esta visión de gobernado contra gobernado, como puede ser en un asunto mercantil o en un asunto civil, sino también la forma en que podemos entender que se aplicará justicia en cuanto a situaciones administrativas que como lo hemos planteado, pues esta naturaleza administrativa dentro del derecho público regula la relación que tienen los gobernados con las autoridades del Estado. Entonces, en esa dinámica de actividades que puede desarrollar el gobernado, algunas requieren de permisos, de licencias, de licitaciones, además de todo el aspecto de cumplimiento normativo que debe llevarse a cabo en las empresas, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo o en materia de prevención del lavado de dinero o en aspectos de derecho tributario o aspectos fiscales, entran dentro de la rama administrativa y bueno, pues hay caso de que exista algún conflicto, pues es evidente que necesitamos tener vías de solución de problemas. Entonces, cuando hablamos de la problematización que existe en la dinámica social. No solamente imaginamos problemas que se originan en contratos o se originan precisamente por incumplimiento de las obligaciones establecidas en ellos o problemas entre particulares de naturalezas distintas, sino que también implica la relación pues de las personas, de los gobernados, en función del derecho público, que como sabes abarca ramas como no solo la administrativa, sino también la rama penal o la rama tributaria, la rama fiscal. No obstante, el artículo 17 comienza por restringir, o más bien, ahí sí que es una prohibición literal y taxativa, directa, a que las personas no podemos buscar esa justicia en nuestras propias posibilidades o desde nuestra propia fuerza. Es lo que está prohibiendo es el uso y máxime de la violencia para llegar a establecer la paz. Entonces, evidente que cuando se tiene algún problema, el Estado da un servicio de justicia pública y por lo tanto, bajo ese esquema, tenemos la idea de que dentro del gasto público una partida presupuestal va hacia la función pública de justicia, no solamente en cuanto a las obligaciones que tiene el Estado, los aspectos de salud, sino que también tenemos un servicio público de justicia. En ese sentido, pues va en el entendido de que si nosotros no podemos hacer nuestra justicia privada, entonces hay órganos del Estado competentes para poder resolver. Eso ese mecanismo de solución conlleva una idea de tranquilidad en el sentido de que si la justicia es imparcial, si no hay elementos para desconfiar de la resolución, en este caso judicial, forzosamente cuando hay un conflicto entre dos partes que colisionan sus intereses, alguna de las dos perderá. O como lo hemos planteado, a veces ninguna de las dos queda satisfecha porque la que reclamaba cinco cosas, la sentencia le da derecho a cobrar solamente tres y quedan dos personas parcialmente sentidas o parcialmente contentas con el resultado obtenido por la sentencia. No obstante, hay elementos que nos permiten tener esa tranquilidad que aunque hayamos perdido, se perdió en derecho, en una contienda justa en la cual, según el procedimiento establecido en el 14 constitucional, ese procedimiento o juicio que se sigue tiene unas pautas para dejar en igualdad de armas tanto al que demanda como al demandado. Si se trata de una situación entre particulares, por ejemplo, un incumplimiento de contrato
En la sentencia se resolverá quién de los dos, si la parte que está demandando a la otra, demandante o actora, si se denomina, demanda a la parte que, bueno, pues en principio resiente la afectación por el incumplimiento del contrato que da esta. Entonces, cuando hay un choque de intereses, la sentencia le va a dar, tiene que resolver dándole la razón o la mayor parte de la razón a una de las partes y la otra pues no habrá probado los extremos de su razonamiento y de su pretensión o su defensa en su caso. Por lo tanto, tenemos que las sentencias, si están realizadas bajo un esquema de cumplimiento de las reglas de legalidad que establece el 14, bajo procedimientos que el juzgador debe seguir, no debe tenerse ninguna desconfianza en que la sentencia es el resultado de ese proceso de razonamiento que tiene la persona juzgadora, que es la que conoce la norma que va a aplicar al problema concreto, y en ese ejercicio de razonamiento humano, en el cual puede caber error, y por eso es susceptible de revisarse en un nivel superior esa sentencia, ese producto de ese proceso que al final nos van a entregar a los gobernados es justicia. Entonces, la justicia que se aplica en el sentido judicial, jurisdiccional y de órganos de resolución administrativa también debe tener la perspectiva de la imparcialidad. Entonces, para que una justicia realmente sea apegada a derecho, el órgano debe estar libre de elementos que nublen su objetividad y su imparcialidad. Si hay alguna situación que le impida resolver estas sentencias, estos procedimientos de manera imparcial, que equivale a no darle la preferencia por razones subjetivas a uno de los dos contendientes, si se llegara a tener esta idea de que tenemos, por ejemplo, alguna relación porque es un familiar el abogado de una de las partes o una de las partes es nuestro familiar, sea para bien o para mal, si tenemos amistad o tenemos enemistad o si tenemos algún interés en ese asunto, tenemos un mecanismo para que en todo procedimiento, pues, primero, desde la propia autoridad judicial toma la iniciativa de declararse carente de la idoneidad para ser ese juzgador y por lo tanto él somete a la resolución de otra persona o un órgano colegiado, otra persona que no sea él, ese es el principio, él somete por su calidad ética. Entonces, si un juzgador recibe en sus manos un expediente, una demanda que está iniciando, y sabe que una de las dos partes que se están contendiendo, insisto, tiene alguna relación familiar o tiene alguna relación de interés con el asunto o tiene una relación de amistad o de enemistad o de alguna forma le puede afectar la imparcialidad, debe someter ese asunto a la decisión de que lo viable a lo mejor tal vez es que ya no lo siga conociendo. A eso se le denomina excusa para que a través de, repito, por iniciativa del mismo juzgador, él está promoviendo que se resuelva si la excusa que él promueve es fundada y si es fundada en este caso, le quitarán ese asunto para que lo resuelva otro juzgador. En caso de que este juzgador por alguna razón no llegue a excusarse él para conocer del asunto, hay una medida que pueden tomar las partes que se den cuenta o sus abogados, que son los contendientes en el asunto, pues aquel contendiente o aquella parte en el juicio que se da cuenta que hay una razón que afecta a la imparcialidad del juzgador, puede promover un incidente que se denomina recusación. De tal manera que cuando hablamos de la excusa y hablamos de la recusación, hablamos de dos mecanismos con los cuales se endereza hacia la imparcialidad del juzgador. Uno, la excusa, parte de la propia persona del juzgador que siente que está afectado en su imparcialidad. En cambio, la otra, pues, es a partir de lo que se promueve por los abogados de los contendientes que dicen, oiga, usted tiene relación
de enemistad o usted tiene relación con el asunto, usted debe declararse impedido para conocer. No es carente entonces de competencia, es carente de competencia en el sentido no tanto de que no sea un juez que esté autorizado para juzgar en la materia y en la jurisdicción territorial que le corresponde. No es tanto por eso, sino que le afecta a alguna situación en particular a su persona que lo hace ya estar de lado tanto a favor de uno de los contendientes o bien en contra de uno de los contendientes, lo cual no se debe permitir. Este mecanismo está instaurado en todos los ordenamientos procesales que nos permiten a nosotros como gobernados, a la hora de ser contendientes en un juicio, promover que se revise qué tan óptimo es que siga conociendo ese juzgador. Esto te lo comento porque si la justicia no es imparcial, si tenemos dudas sobre la imparcialidad del juzgador, tenemos desconfianza en la institución de este servicio público de justicia. Y entonces se buscarán otras formas, no precisamente pacíficas, para obtener el resultado de lo que nosotros pretendemos obtener. ¿Sí? Respecto a las pretensiones en derecho de forma pacífica. Por eso vamos a promover una demanda y nos sometemos a las reglas del procedimiento. Y por eso los abogados que se dedican al litigio, que el litigio es el pleito, la litis es el pleito, los abogados que se dedican a ello, pues de eso dedican su actividad profesional. Necesitamos de un profesionista que entienda no solamente de la parte sustantiva del derecho, que traen en los dispositivos como códigos civiles, ¿sí? Como leyes sustantivas que traen derechos y obligaciones, sino también el abogado debe conocer el manual de procedimientos que regula cómo se llevan los juicios. Ese manual operativo que se llama Código de Procedimientos, en este caso, que tiene que ver con la materia, ¿no? De la que se está peleando, llámese mercantil, civil, penal. Cada uno tiene sus particularidades y el abogado pues trabaja de llevar los procedimientos de sus clientes, de las personas. Te comento todo esto como un contexto para entender el alcance del artículo 17 y para siempre tener esa visión que nos permite identificar por qué el constituyente piensa, ¿sí? Y nos lo plasma así. Nosotros no podemos tomar la justicia en propia mano, para eso contamos con un servicio público y trae características importantes como la gratuidad y como la rapidez con la que en principio deben resolverse la problemática sometida a la jurisdicción de estas autoridades judiciales. Entonces, vamos a leer el contexto. El artículo 17 nos prohíbe hacer justicia por nosotros y también prohíbe de manera concreta que no podemos nosotros reclamar, ejercer violencia para reclamar el derecho. Esta violencia no solamente se puede llegar a entender como una violencia activa. En este contexto que estamos padeciendo como sociedad, encontramos que hay distintas manifestaciones de inconformidad con lo que respecta a las pretensiones de justicia que las personas pueden llegar a tener. Y lo materializamos en bloqueos de carreteras, lo podemos entender como la afectación de otros para llamar la atención de la gran problemática que incide en este tipo de movimientos desesperados por que se les haga caso en cuanto a la resolución de su problemática. No obstante, ello no quita que al impedir el desplazamiento de otras personas, desde los que van a su trabajo y ya no llegaron ese día a trabajar, o desde quienes iban en una ambulancia y ya no llegaron al hospital, etcétera, no deja de ser una manifestación violenta. La violencia es la afectación que tienes de manera negativa que repercute en la vida de otro. Entonces, esa es la violencia. No solamente la violencia son actos destructivos, sino también hay una violencia pasiva. Yo me pongo y corto el flujo de tránsito y con esto ya realicé un acto que está afectando a varias personas. Eso también es violencia, no es una manifestación pacífica por los resultados que están obteniendo. De hecho, estar atrapado en el tráfico, estar técnicamente atrapado y no poderse mover, genera una condición no agradable y a veces no es apta para mantener un equilibrio
pacífico mental. Entonces, ahí tenemos un acto que se nos impone, que no es voluntario y que, por ejemplo, en este caso que simplemente lo estoy mencionando, no es, digamos, no es que no tengan razón. Lo que sucede es que el artículo 17 precisamente habla de que, por un lado, nosotros no podemos tomar la justicia por nuestra propia mano, porque para eso el Estado asume la responsabilidad de darnos solución a los problemas que tenemos. Cuando, cuando una de estas piezas falla, el rompecabezas no se puede establecer de forma positiva y entonces empiezan a haber este tipo de manifestaciones y hay esos desbordamientos que nos llevan al incumplimiento del artículo 17. Si nosotros como gobernados entendiéramos que la justicia viene de parte del Estado, porque es un servicio público, no habría una manifestación ni de violencia activa ni de violencia pasiva entre nosotros. ¿De acuerdo? Porque aunque tenga la razón, en este caso, me refiero no en un grupo particular, yo sé que para llegar a esa desesperación, se necesita haber resentido mucho tiempo el problema y no ver ninguna solución real. Es un movimiento de desesperación, pero ello no deja de ser una violación al derecho de los demás a nuestra propia libertad de desplazarnos y de llegar al punto a donde queremos o donde tenemos que llegar por una obligación. Entonces, desde este punto de vista, nada más lo comento con el solo objeto de que no estoy, digamos, haciendo responsables a las personas que con una intención desesperada tratan de llamar la atención a las autoridades, provocando este tipo de caos para llamar la atención y que se les solucione. Eso es el síntoma de que no estamos respetando, por un lado, los gobernados, pero también las autoridades del Estado, porque si la justicia funcionara, no habría este tipo de manifestaciones que a todos nos llegan a afectar. Y bueno, pues no es en la Ciudad de México, no es nada más en Jalisco, es en varios puntos de la República. Hay organizaciones que dicen, basta, no me llega a mí la respuesta de la justicia, así que tendré que hacer algo. Obviamente no están destruyendo el patrimonio, no están atacando los vehículos, pero la violencia a la que me refiero creo que es comprensible. El hecho de que tú tenías programado llegar a un lugar, tenías programado llegar a la escuela, tenías programado llegar al trabajo, tenías programado llegar al baño, pues no vas a poder porque se está impidiendo y te deja en un estado de vulnerabilidad, porque las carreteras tenemos otro problema, no es de lo más seguro que existe. Y el hecho de que no te puedas desplazar te deja en un estado de verdad de mucha inseguridad y de mucha incertidumbre, que es lo que te puede llegar a ocurrir si te quedas ahí parado mucho tiempo sin poder desplazarte. A esto me refiero con la violencia. Entonces, vamos a analizar el artículo 17 como una obligación del Estado que tiene que atender los problemas de manera pacífica y por otro lado la contra obligación que tenemos nosotros, por ser la contraparte, viéndolo así el Estado, nosotros somos los gobernados, tenemos esa obligación de renunciar a tomar la justicia por nuestra propia mano. Eso es lo que está prohibido, sin ser un código penal. La Constitución te está estableciendo en el artículo 17 que no podemos tomar la justicia por propia mano. Continuamos con el análisis entonces. Segundo párrafo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Entonces, primer elemento de lo que estábamos hablando. Todos tenemos derecho a que se nos administre una justicia. ¿Cómo va a ser esta justicia? Aquí están las características. Tribunales expeditos, listos, especializados para resolver el tipo de asuntos que se les plantea. Expeditos es que están listos para impartirla. ¿Sí? No, expedito implica también que no es un tribunal en el que va a haber un proceso de aprendizaje y que van a aprender a través de la vida de las personas y sus derechos. Y para eso hay algo que se denomina carrera judicial, la cual permite, si no es infalible, porque hay que decirlo, pero sí es un sistema lo más parecido a lo objetivo, ¿sí? Que se busca que pase el tiempo de experiencia necesario para poder acreditar exámenes y entonces ir poniendo esa base en esas personas que acreditan los mejores lugares y por eso llegan a ser juzgadores, juzgadoras, tanto de jueces de primera instancia como como en el caso de juzgadores federales, jueces de distrito, magistrados de tribunal colegiado de circuito y
bueno, pues siempre ha tenido esta característica que algunos puestos de la jurisdicción, sobre todo los que revisan, en este caso algunos estados tienen procedimientos más políticos, como cuando se nombra a un magistrado de una sala de un tribunal superior de justicia de un estado. A veces no se le pide el requisito legalmente hablando, no se pide que tenga esta carrera judicial. Asimismo, los ministros de la Corte no se les pedía que tuvieran carrera judicial como requisito, pero todos los demás juzgadores en esa cadena de revisiones de sentencia, por ejemplo, sí se pedía que tuvieran a más nivel, a más capacidad o facultad para revisar sentencias, como ocurre con los magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito, que pueden revisar los amparos en revisión, pueden revisar sentencias de amparo en directo. Se le pedía más años, ¿no? Y acreditar esos exámenes porque ya tenían primero el primer nivel, era juez de distrito, pero primero, antes del primer nivel, hay que ser secretarios, te piden determinado año, años de experiencia, apruebas el examen, quedas dentro de los primeros lugares, pasas a ser juez de distrito. Si quieres ser magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito, pues tendrías que esperar la convocatoria, a ver cuántos años te pide de experiencia, pasar el examen otra vez, quedar entre los mejores lugares y ya serías. Y así era una cadenita de optimización en la función judicial que en este momento no tenemos por la idea de que hay un valor añadido que es que las personas pueden llegar a votar a sus juzgadores. Esto implica directamente en el artículo 17, por eso hago estos comentarios. Más que una crítica subjetiva, no tiene ningún caso hacer una crítica subjetiva. Es para que valores lo que dice el artículo 17 en el contexto en el que se establece esa obligación de que nosotros no podemos, hemos renunciado a buscar la solución de conflictos, a tomar la violencia que es totalmente humana y totalmente una reacción natural de cualquier ser animado. Cuando siente vulneración en sus derechos, pues no busca la manera pacífica. La reacción puede incluso ser naturalmente violenta, pero se nos obliga como vivimos en sociedad, debemos estar apegados a las reglas del Estado. Y el Estado se quiere, en este caso, hacer cargo de la solución de problemas a través de estas vías. Entonces los tribunales van a estar listos en cuanto a su especialización, no van a aprender con nosotros, van a estar expeditos y la justicia debe ser, en este caso, encaminada a una solución lo más pronto posible. Lo que no podemos hacer es hacer juicios de un día y al otro día ya está la sentencia. ¿Por qué? Porque son procesos largos, es un proceso productivo en donde el resultado se llama sentencia y en ese proceso productivo hay que escuchar a ambas partes y se escuchan a través del desahogo de las pruebas. Y para el desahogo de ciertas pruebas se requiere de otros elementos y de la interacción con otras personas, como pueden ser testigos, como pueden ser peritos, como pueden ser las propias declaraciones de las personas que están en esa posición antagónica, que son las contrapartes. En este caso, esto nos lleva a que los procesos no son de un día para otro, sino que es lógico que van a tener un tiempo para hacer un proceso responsable. El problema está en el contexto de que no son pocos los asuntos y el Estado, si es consciente del 17, debe entender que dentro del gasto público, que es lo que el Estado administra a través de los impuestos y todo lo que recauda con las multas en el aspecto administrativo, debe, así como tiene la obligación de salud, porque así lo establece la Constitución, no porque sea una visión particular, sino porque lo estamos viendo, lo establece la Constitución. Esto puede llegar a cambiar para ya no tener esa obligación, pero mientras esté ahí, el Estado tiene o debe tener eh, debe tener la visión de invertir una cantidad interesante de recursos materiales y de recursos humanos para poder cumplir con su obligación. Si tenemos un Estado que no cumple la responsabilidad de impartición de justicia en los parámetros que viene establecido ahí, es también, por otro lado, consecuencia de esta incapacidad del Estado para dar ese servicio que las personas
muy cansadas de no encontrar la justicia, se vean desbordadas e incumplan también el 17. Por lo tanto, creo que no hay ganadores en esta desobediencia del 17, solamente habemos personas que estamos perdiendo porque esto, lo establecido en el 17, pues es un orden, es una forma pacífica, evolucionada de resolver las problemáticas que siempre se van a dar en la sociedad. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber delitos, siempre va a haber conductas negativas que atentan contra el desarrollo pacífico de las actividades. Y no solamente la justicia, por otro lado, es la encargada de resolver todos los problemas. Muchas veces tenemos esta situación de desconocimiento, de información básica para ser un ciudadano, ¿no? Dentro de una sociedad. No se cuentan con los elementos y esa desinformación nos lleva a caer en problemas como pues ignorar las obligaciones que tenemos ante la autoridad en vía administrativa o ignoramos muchas veces que estamos cometiendo una infracción. Recuerda que la ignorancia sobre lo que establece la obligación en la norma que establece obligaciones, el hecho de que nosotros ignoremos no implica que se nos va a perdonar o se nos va a dar una segunda oportunidad. Si a eso agregas la falta de rigor en el servicio profesional de la abogacía, porque no se ha implementado obligatoriamente en los colegios de abogados, porque desde una perspectiva eso atentaría a la libertad profesional de los que han terminado la carrera de Derecho y quiero suponer que tienen cédula profesional y títulos de licenciado en Derecho, no han querido buscar la colegiación en el servicio profesional. Todo esto nos permite reflexionar de por qué la justicia es algo que no va bien, pero si la justicia no va bien es que la sociedad tampoco va bien. Más allá de la justicia hay otras soluciones como las preventivas. La justicia que vemos aquí es más bien remedial. Es cuando ya nos incumplieron el contrato, es cuando alguien abusó de nuestra buena fe a la hora de firmar un documento, es cuando alguien resulta con una ganancia que justamente no le corresponde y nosotros estamos con la sensación de que hemos perdido o necesitamos que nos repongan ese daño. Estamos hablando ya de esta etapa en la que ya se nos hizo el daño y desafortunadamente debemos recurrir en gastar no solamente dinero, sino emocionalmente, porque tenemos esa incertidumbre de qué va a pasar al final con la sentencia y si esa sentencia se va a revisar, qué va a suceder y a veces hay peleas, hay litigios que duran años y evidentemente el desgaste económico y el desgaste emocional no es saludable. Y sin embargo, creo que es pertinente hacerte el comentario que tampoco los jueces tienen la culpa de todo ello. Si la gente fuera más informada antes de firmar un contrato, si la gente tuviera noción de lo que es su constitución y las normas básicas como parte de la educación, no como preabogado o como alguien que quiere perfilarse en derecho, no, simplemente como un ciudadano, lo mínimo que debe corresponderle es la obligación de ser informado sobre sus normas. ¿Para qué? Para no dejarle a otro a entera disposición el futuro de su patrimonio, de su vida, de las cuestiones que pueden llegar a estar en juego en un juicio. Y como no tienes idea de lo que es la norma básica, la norma fundamental, evidente que pones en manos de una tercera persona que se llama abogado o licenciado, al que él va a ver tu caso y él lo va a llevar. Y tú no entiendes como yo no entiendo de cuestiones ajenas a lo que estudié. Sin embargo, creo que este artículo 17 no está para condenar al gobierno, no está para condenar a los jueces que están haciendo mal su trabajo, no está para condenar. Más bien debemos reflexionar sobre el 17 porque a lo mejor ha caído en desuso y ya no es operativo decir que nuestra justicia tiene las siguientes características. La Administración de Justicia, continúo, debe estar, ¿sí?, en tribunales expeditos para impartirla. En los plazos, quiere decir en el tiempo que fije la ley. Y van a emitir sus resoluciones, es decir, van a resolver de manera pronta
completa e imparcial. Otras características del servicio o administración de justicia deberán ser gratuitas, ¿sí? Y las leyes van a prever las cuantías y supuestos en materia tributaria, ¿sí? Esto es otro apartado, ¿sí? En las cuales tanto tribunales administrativos como jueces de distrito y tribunales de circuito, o en su caso la Corte, Suprema Corte, deberán resolver en un máximo de 6 meses. Esto fue implementado, si te fijas, recientemente. Este recorte de tiempo está diciendo que tendrá que ser en 6 meses la resolución, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. Este conocimiento ya es cuando ingresa el expediente, quiere decir el auto de admisión en ese procedimiento. Y en caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado la sentencia, el órgano que conozca del asunto deberá dar aviso de inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de por qué se ha demorado más de 6 meses. O en su caso, dar vista al órgano interno de control cuando se trata de tribunales administrativos. Entonces, quiere decir que, bueno, el esfuerzo es interesante porque se ha planteado que el máximo para resolver este tipo de problemas será de 6 meses. Y en caso de que se pase los 6 meses, tendremos que justificar por qué no se ha llegado a la solución. Mucho cuidado con, por un lado, apretar la tuerca del plazo y decirte, yo quiero en 6 meses la resolución, porque si no se ha dado tiempo para el desahogo de todo el cúmulo de expedientes que se tienen y que se tienen que sacar, evidente que esa producción en serie de sentencias, con el miedo a que te vaya ese tribunal de disciplina, ese órgano de disciplina, te vaya a sancionar y que eso te lleve incluso que te despidan, ahí hay una reflexión importante. Si me aprietas las tuercas de los plazos, entonces dame más recursos para que yo pueda solventar esa necesidad de tener, dame más recursos para pagar más secretarios, dame más recursos para pagar, evidentemente, tanto recursos humanos, más oficiales administrativos, dame más recursos para que me puedas exigir en menos tiempo, dame más capacitaciones, dame la forma en que yo puedo obviar procesos, trámites, ¿sí? Burocracia legal, para que yo pueda presentarte esos resultados. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo al apretar y decir quiero en 6 meses sentencias, te puedes imaginar que la calidad sobre estas no va a ser un elemento presente al tener la obligación de esos resultados en tan corto tiempo si no me da los recursos que yo necesito para poder adecuarme a esta nueva obligación. Esa es la reflexión. Entonces, no olvides las características, voy a repetirlas. Nuestra justicia está en manos de tribunales que están listos, que están especializados para ofrecernos un producto de calidad en los plazos y términos que establece la ley. Por lo tanto, las resoluciones van a ser lo más pronto posible resueltas, pero fíjate, de manera completa y de manera imparcial. Este tema de la imparcialidad ya la comenté hace un momento cuando dije algunos mecanismos que tenemos para enderezar sobre la imparcialidad y que el juzgador no tenga preferencia tanto negativa como positiva hacia uno de los contendientes en una situación de litigio. Pasamos al análisis del siguiente párrafo. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, este es otro principio, el de igualdad entre las partes, que es lo que te comenté con al denominarlo igualdad de armas, ¿sí? Que podamos ser escuchados tú y yo como contendientes en un procedimiento, tú ofreces pruebas para tratar de convencer a través de los hechos que tú narras, a través de las pruebas que tú aportas, tratar de convencer al criterio del juzgador para que la sentencia te dé la razón a ti. Pero a mí nadie me quita el derecho de también ofrecer mis pruebas como demandado y tratar de demostrar a la convicción del juzgador que, contrario a lo que tú dices, yo no tengo por qué pagarte lo que tú me estás demandando. Entonces, esta es la igualdad de las partes a la que se está refiriendo. El debido proceso es otro principio, que es seguir las reglas del procedimiento. Eso es lo justo, es lo debido, ¿sí? Debido proceso. Y otros derechos de los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Los procedimientos que se siguen en forma de juicio se refiere a algunos procedimientos de naturaleza administrativa. Ya hemos tenido oportunidad de plantear esto. No todo se resuelve en juicio. Hay algunos problemas que
van a tener una vía de solución administrativa. Ejemplo, un procedimiento administrativo ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente nos lleva no a un juicio, porque quien va a resolver si me van a multar o me van a clausurar, ¿de acuerdo? No es un juez, es un procedimiento que va a ser resuelto por autoridades administrativas. En este caso hay una área jurídica dentro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que depende directamente de la dependencia o secretaría denominada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Entonces, hay procedimientos que tienen que ver con propiedad intelectual, con marcas, procedimientos que tienen que ver con sanciones administrativas por faltas de obligaciones a las normas de índole o de naturaleza laboral, ya sea en materia de capacitación, adiestramiento y productividad o en materias de salud y seguridad en el trabajo. Por ejemplo, son procedimientos que son administrativos. También la cuestión fiscal es un procedimiento administrativo cuando se puede llegar a generar un crédito fiscal por no haber cumplido las obligaciones del contribuyente, pues tendremos un crédito fiscal que es una imposición, una sanción económica por no haber cumplido. Y en materia de prevención de lavado de dinero, lo mismo, es una situación que tanto la parte de entidades financieras lo ve regulada en este caso y observada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la parte de las actividades que son vulnerables del sector no financiero que están previstas en nuestra ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el artículo 17, que van a estar dentro del marco de la Unidad de Inteligencia Financiera, que desarrolla los criterios a ser observados y las obligaciones, y quien va a auditar el cumplimiento de estas obligaciones va a ser la Secretaría de Hacienda a través de su servicio de administración tributaria. O sea, tiene doble función. Por un lado, ve las cuestiones tributarias y por otro lado revisa los incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Con esto te quiero decir nada más es un ejemplo en los cuales vamos a tener procedimientos que no están ante el juzgador, sino que entendemos que hay procedimientos que se siguen por la autoridad administrativa. Al final, esa resolución con la que determinan multarnos, clausurarnos, suspendernos en nuestra actividad puede ser impugnada mediante los recursos previstos en la ley que se resulte aplicable y en este caso, al resolverse este recurso, podremos ir al juicio de amparo para que se revise esta resolución. Entonces, al final sí podemos tener una solución judicial que pertenece al ámbito del amparo, ya revisando la última resolución, pero es evidente que todos los procesos anteriores no son de naturaleza jurisdiccional. Es decir, detrás de la solución no va a estar un juez, sino que va a estar la autoridad administrativa. Entonces, hay dos formas ya de entender aquí. Nos falta todavía los métodos alternos de solución de conflictos, como puede también enumerarse el arbitraje o puede también ser la conciliación, pero no todos los procedimientos permiten diversificar la vía para llegar a una solución. En este sentido, pues es importante destacar dos primeras que nos acaban de arrojar aquí, un poco de luz sobre la vía jurisdiccional que depende del juez, que son los procedimientos judiciales, ¿sí? Del debido proceso, que donde se cumplen principios como este, de igualdad de las partes, también, ¿de acuerdo? Pero también estos criterios o principios son compartidos por procedimientos en forma de juicio. Cuando hablamos eso, pues son procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque también va a haber una etapa en la cual se van a escuchar a través de los escritos, ¿sí? A las partes, ¿sí? En este caso, la autoridad, si es administrativo, es la autoridad por un lado y el gobernado por otra. Y va a haber una etapa de desahogo de pruebas. Se le va a dar la oportunidad al gobernado que ofrezca pruebas y que pelee. Me refiero a la vía pacífica, que plantee sus argumentos y contraargumentos de manera de convencer a la autoridad que va a resolver si al final le va a imponer una sanción económica, ¿sí? O de otra naturaleza. Pero se siguen las mismas reglas de respetar el derecho de la otra persona y no ser condenado automáticamente. Eso es lo que establece el 17. Vamos a dar ese respeto al debido proceso, porque si no estaríamos entonces inmediatamente condenando a las personas que nos parece o que hay algún elemento de sospecha, entonces los declararíamos culpables automáticamente. Eso es lo que prevé el 17. No podemos tener procesos tan rápidos. Se tiene que respetar lo que establece el legislador.
Lo que me preocupa es lo que acabamos de ver. Te pido resultados en 6 meses, pero por otro lado, analicemos la partida presupuestal que va a justicia en este año. O sea, vamos a analizar cuánto se le está dando a las autoridades jurisdiccionales. De hecho, actualmente se tiene un problema en el Poder Judicial precisamente porque no hay presupuesto para lo indispensable, ¿sí? Según los informativos, no lo estoy diciendo yo, tú consúltalo en este momento, la noticia de que el Poder Judicial de la Federación está manifestándose de manera pacífica, pero pues evidente que lo hace porque no tiene los recursos, eso es lo que están manifestando. Habría que entender si realmente hay recortes o qué es lo que está sucediendo con el presupuesto, porque entonces es precisamente lo que estoy planteando aquí. Si me pide resultados en tiempo y no me da recursos, yo no sé cómo le voy a hacer, pero sí hay una solución. ¿Sabes qué? Ya no voy a valorar bien las pruebas, ya no voy a escuchar bien la cuestión de los principios del debido proceso. A mí me están pidiendo resultados. Es como tratar de preparar un examen de un día para el otro. Entonces te pones a estudiar a la madrugada y a ver cómo sale. Bueno, aquí la diferencia está en que en el examen, pues el resultado que vas a obtener te puede llegar a afectar a ti. Al final de cuentas, podrás irte extraordinario, o podrás recuperarla, o te cambiarás de carrera, no lo sé, pero al ser sentencias, lo que estás haciendo es determinar la vida de las personas en un documento, y si no está bien estructurado y si no está basado en los principios de debido proceso y de igualdad de las partes, vamos a encontrar sentencias muy deficientes que nos llevarán entonces a que cada vez el servicio de justicia, este servicio público de justicia, quede deslegitimado, y quiere decir que las personas van a creer cada vez menos en el servicio de justicia que estamos hablando. Entonces, por eso estoy leyendo poco a poco esos elementos que integran en nuestro artículo 17 para que tengamos, no sé, elementos para que tú mismo generes tus propias dudas sobre lo que está establecido aquí. Recuerda que es el ordenamiento máximo dentro de nuestro país y se tiene que regular en otras legislaciones secundarias, pero de todas maneras estos son los principios en los que se rigen, o las bases o los cimientos en los cuales se establece nuestro servicio de justicia en nuestro país. Bueno, pues entonces, no se afecta la igualdad entre las partes, no se afecta el debido proceso y otros derechos en procedimientos seguidos en forma de juicio o en juicios. Las autoridades deberán, vamos a cambiar el color, las autoridades deberán privilegiar la solución de fondo a la forma, ¿sí? A los formalismos procedimentales. Este es otro principio interesante que nos lleva a la reflexión de que si tenemos cuestiones de forma del procedimiento, eso no nos debe distraer de resolver la cuestión esencial o la de fondo, el problema de fondo, ¿sí? En su momento, cuando hablemos de violaciones al procedimiento, explicaré un poco más qué es esto de las cuestiones de forma, las cuestiones de procedimiento y las cuestiones de fondo que hay que resolver. El Congreso de la Unión, que sabes que es la autoridad legislativa en materia de generar leyes federales, ¿sí? Porque se compone se complementa esa competencia por el Senado y por la Cámara de Diputados para leyes federales, menciona que la obligación de expedir las leyes que van a regular las acciones colectivas. ¿Sí? Estas leyes determinarán las materias que van a tener aplicación en esas acciones colectivas, tanto a los procedimientos judiciales y otros mecanismos de reparación del daño. Y los jueces federales, es lo que anuncia aquí, van a conocer solamente ellos, de manera exclusiva, sobre estos procedimientos y mecanismos. Esto quiere decir que no solamente hay acciones individuales, sino que se prevén acciones colectivas cuando se afecta a una colectividad, a más de una persona, y que en lugar de que cada una vaya por separado a demandar sobre la misma situación que les está afectando en su conjunto, pueden presentar una acción colectiva. Lo que está diciendo, lo que está refiriendo el 17, es que el Congreso de la Unión debe expedir una ley, ¿sí? Debe expedir una ley en la cual se regulariza el procedimiento, ese manual operativo de cómo es el procedimiento, es decir, un código de procedimientos en el cual se va a establecer para qué materias puede llegar a aplicar esas acciones colectivas. Se encuentra dentro de disposiciones civiles en este momento y
Bueno, pues no es complejo entender que una acción colectiva es una demanda conjunta integrada por varios actores. Esas son las acciones colectivas. Se le identifica ¿por qué? Porque son varias las personas que están demandando, pero el concepto por el cual está demandando o ese derecho que están demandando o esa irregularidad sobre la cual versa eh, su, eh, su interés, ¿sí? Para arreglar para reponer esa situación, bueno, pues se discute en una sola demanda, se establece una demanda, pero tienen en común esa afectación o ese objeto sobre el cual va el juicio. Entonces, por eso pueden presentar, en lugar de un montón de demandas que nos llevaría a un montón de procesos tratándose de lo mismo, bueno, ¿por qué no mejor en acciones colectivas una sola demanda, vienen varias personas y nos permite en un solo proceso darle solución a la afectación que están resintiendo esas personas con respecto a ese objeto? Eso es lo que plantea en este párrafo. Si te fijas, a diferencia del artículo 14, que puede tener dos o tres líneas principales, en este caso el 17 trae más eh, órdenes, porque lo que está haciendo es ordenar aquí. Entonces está diciendo cómo va a ser la justicia, cuáles son las categorías o los criterios que debe sostenerse esa justicia. Luego ya nos está hablando respecto bueno, a la forma de resolver los asuntos, siempre privilegiando el fondo, no la forma. Y aquí viene una tercera línea de construcción por parte de sus reglamentarias o leyes secundarias que implica, vamos a tener una ley en la cual se regulariza el procedimiento para las acciones colectivas. Vamos a abrir otra línea de estos principios que están ordenando a regularse, como es que se van a prevenir en las leyes, ¿sí? Se tiene que haber, ya tenemos una ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, que por sus siglas se denominan MASC, métodos alternos de solución de conflictos o controversias. Establece que en materia penal se va a regular la aplicación de estos y va a asegurar la reparación del daño a las víctimas y se van a establecer los casos en que se le va a requerir supervisión judicial. Los métodos de solución de conflictos que son alternativos se denominan alternativos a lo judicial. Quiere decir que en un principio la solución de ese conflicto, como lo establece el párrafo inicial del artículo 17, se estaba refiriendo a soluciones judiciales, pero ha sido tal el desbordamiento de conflictos, de expedientes, que la justicia, operativamente hablando, se ha visto bastante rebasada en sus capacidades, ¿sí? Y para esto no es motivo de esta charla, pero estaría muy interesante que vieran las estadísticas de cada cuántas personas se tiene un juez por cada tantas cientos o tantos miles de habitantes se tiene un juez para impartir justicia. Lo que no es posible es tener miles de personas y tener un juez para miles de personas, porque si sacas esa valoración te darás cuenta de que tal vez el problema no radica en la capacidad del ser humano que se llama juzgador, sino en la falta de recursos que no llegan. Entonces, es como exigirle al médico que opere apendicitis o al médico internista y no tiene instrumental para poder operar y se le está pidiendo resultados. Tienes que salvar a la gente. Sí, pero no tengo anestesista. Sí, pero no tengo quirófano. Sí, pero es lo mismo. Si no hay recursos, bueno, pues diseñemos o entendamos que esta perspectiva del Estado ya no es funcional porque está fallando tanto el gobernado como la autoridad y se vuelve un círculo vicioso. El gobernado ya no atiende y empieza a desconocer la legitimación de esos órganos, como puede demostrarse con todas las personas que estaban, según su nivel de información, estaban muy inconformes con la justicia de cómo se llevaba en México y quienes pagaron los platos, en este caso, fue con la destitución de todos los jueces de distrito, la destitución de todos los magistrados que son jueces de amparo, a los otros no se les tocó en esta primera vez, no sé si se les vaya a tocar, y también a los ministros. Pero entonces esa inconformidad es la que puede quedar patente mi comentario, en el sentido de que si yo deslegitimo una institución porque no está funcionando,
creo que se puede tomar este ejemplo de la elección popular, que si bien no fue tan popular cuantitativamente hablando, pues se llevó hasta su realización y realmente pues ya surtió los efectos, ¿no? Teniendo los nuevos juzgadores que los habrá con experiencia y los habrá con menos experiencia, pero realmente pues las reglas son las que nos deben llamar la atención. Las reglas, ¿por qué cambiaron? Por la desesperación de las personas en el entendido de que la justicia no llegaba como lo dice el 17. Pero no nada más hay que, repito, vamos a condenar al médico, entonces hay que correrlo. Entonces, si corremos al médico, ¿quién va a operar? El problema no era la falta no, el problema no era la falta de la capacidad del médico o que fuera corrupto, es que si no se le da recursos y es el único médico en todo el pueblo y en el pueblo son 10,000 habitantes, ¿cómo esperas que presente resultados? Es lo mismo. Entonces, aquí no olvidemos esto. Este desbordamiento en la capacidad de los tribunales, de los juzgadores, nos llevó a reflexionar y pues ver otras latitudes que estaban haciendo con su problema de desbordamiento de juzgado, porque México no es el único que tiene desbordamientos en materia judicial, que ya no podemos dar abasto, que tenemos ahí un rezago de 5, 7, 8 años y que hay asuntos que pues que la persona sigue esperando la sentencia, pero por alguna forma se trabó y todavía no llegamos a resolver la sentencia. Entonces, ¿es desesperante? Sí, y entonces ante esta situación hay nuevas perspectivas, hay nuevas miras y dicen, ¿saben qué? A ver, vamos a rediseñar esto porque no todo lo puede resolver el Poder Judicial. Hay que tener mecanismos alternativos al sistema judicial de jueces para presentar soluciones a los conflictos. Incluso de naturaleza penal podemos ver cómo las personas agredidas, que se llaman víctimas o los ofendidos, en algunos delitos puede caber la conciliación siempre y cuando haya cumplimiento de ciertos requisitos, como la reparación del daño, pero fíjense bien cómo incluso hasta podríamos en algunos delitos, repito, no en todos, en algunos delitos puede llegarse a plantear esa solución sin necesidad de que la persona vaya y pierda su libertad con una pena condenatoria. Es muy interesante ver esta perspectiva en la cual pues se empiezan a buscar otro tipo de soluciones precisamente por la crisis del artículo 17 en nuestro país. No vale nada más la justicia pacífica por medio de jueces porque no nos alcanza. Busquemos que las partes lleguen a conciliarse. El ejemplo más claro con la reforma a la Ley Federal del Trabajo lo tienes en materia laboral, en la cual, repito, en algunos casos no va a proceder porque pues, no, materialmente no podemos conciliar nada. El patrón con el trabajador, en un caso de acoso laboral, pues no hay nada que conciliar, se van a ir al juicio. Pero cuando hablamos de materia laboral, la generalidad de asuntos, primero va a haber una etapa de tratar de conciliarse. Esto quiere decir, oye, podemos llegar a un acuerdo antes de que promueva y presente mi demanda, dice el trabajador. Y a veces podemos decir, ¿sabes qué? Pues tiene razón, vamos a conciliar en lugar de desgastarnos en un juicio, adelante, ¿no? Adelante, vamos a tratar de plantear sobre la mesa cuáles son las peticiones de uno, cuál es la perspectiva del otro y tratar de negociar. A eso se le está llamando entonces pues una conciliación, en la cual se busca evitar el desgaste del litigio, ¿sí? Llegando a un acuerdo previo. Eso es a lo que tenemos que referirnos. Entonces es un acuerdo de naturaleza civil en la cual las partes dicen, ¿sabes qué? Vamos a transaccionar. Quiere decir, bueno, mira, antes de meter la demanda, antes de que tú gastes en abogados y yo gaste en abogados, y nos vamos a tardar 6, 7, 8, 9, 10 meses, lo que vaya a durar el juicio, ¿sabes qué? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Y más vale un mal acuerdo, pero nos evitamos el conflicto, que una buena sentencia que nos va a tener ahí. ¿Sabes que no podemos conciliar nada? Vámonos a pelear. Entonces, digamos que dejan como una instancia posterior meter el escrito de demanda, promoverlo y entonces entrar a pelear a un juicio. Tal es así que el diseño original del artículo 17 se ha visto rebasado, que tenemos en el propio 17 que vamos a tener mecanismos alternativos, lo cual no es malo. Claro que no es malo, siempre y cuando sea una transacción limpia, sea una negociación limpia en donde no haya arreglos abusivos
porque entonces volvemos a la misma. ¿De qué me va a servir evitar un juicio si por mi propia desinformación me está ofreciendo algo que no me conviene, pero por mi desinformación y por la asesoría deficiente que tengo, no voy a saber lo que me va a pasar al final, porque yo firmo y con eso ya renuncié a irme pues digamos que ya no voy a ir al procedimiento sobre este mismo conflicto, ya no tengo que ir porque se supone que ya conciliamos. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, aunque veremos algunos ejemplos de procedimientos en el sentido de entender los métodos alternos de solución de controversias. Vamos al análisis de la otra oración. Es algo importante como valor añadido en esos procedimientos que ya no son de naturaleza escrita, sino que la deliberación final o la resolución final se pronuncia en una audiencia donde hay interacción verbal con las partes, ¿sí? Es lo que establece aquí. Cuando las sentencias se dictan en los procedimientos que son de naturaleza oral, tiene que ser explicada estas sentencias en una audiencia pública, ¿sí? Previa citación de las partes. Entonces, esto garantiza el entendimiento de los contendientes sobre lo que se dictó en la sentencia. Y quiero aprovechar aquí para comentar que a veces el lenguaje técnico de los procedimientos judiciales y los abogados en general eh, tiene determinadas características que lo hacen ajeno al lenguaje popular. Y entonces lo que se está privilegiando aquí es que las personas sepan cuál es el significado de lo que se dice en la sentencia para que se les explique, es lo que está diciendo aquí. En los procedimientos orales, porque como puede ser tan rápido, ¿sí? En el procedimiento oral, si tú no conoces los términos, pues es como estar en Ámsterdam y escuchar holandés. Y entonces dices, bueno, pues sí, sí escucho y puedo darme una idea, pero no entiendo bien lo que están diciendo. Entonces puedo darme una idea por el contexto en el que estoy. Así muchas personas, si escuchan en términos legales, pueden tener alguna referencia que es ambigua, que es imprecisa, y por eso esta obligación. En los procedimientos orales, cuando se dicta una sentencia, debe haber una audiencia ex profeso, quiere decir, dedicada, especializada para explicar en audiencia pública a las partes qué implica, cuál es el alcance de la sentencia para que lo entienda. Voy a ir más allá. Cuando encontramos en la Suprema Corte de Justicia algunas sentencias, tienen, dependiendo la persona, con alguna capacidad particular en el entendimiento, ¿sí? Cuando encontramos que es una sentencia en la cual van menores, hay dos formatos de la sentencia. Hay un formato que se emite en lenguaje técnico de la sentencia y hay una de lectura fácil, así se denomina. Entonces, para poder darle a conocer a ese menor, para poderle darle a conocer a esa persona con un entendimiento particularmente diverso al que podemos nosotros entender en el mundo jurídico, entonces se le explica a esa persona y tienen dos formatos, una de lectura rápida, una de lectura de entendimiento, al alcance de todos, ¿sí? Para poder no vulnerar los derechos del gobernado. Entonces, fíjate que en esa parte creo que es muy interesante y es muy loable el esfuerzo que hizo la Suprema Corte para tener, en algunos casos en donde se le tiene que explicar a estas personas cuál es el alcance de la sentencia. Entonces, tienen un formato de lectura fácil y tienen un formato normal. Entonces dice lo mismo, pero con las palabras más explicadas hacia el destinatario final. Porque si tú consideras el 17 desde la óptica que te lo estoy presentando, que es un servicio público, al final el servicio público es evaluado por los clientes. ¿Y los clientes quiénes son? Los que van al juicio, los que pelean, los que se van al litigio. Y dices, ¿sabes qué? El procedimiento fue ágil, me escucharon, desahogué mis pruebas, la sentencia me la explicaron, no tenía la razón, ni modo. O sea, claro que me molesta haber perdido, pero ¿qué puedo hacer? O sea, legalmente no tengo las de ganar. La otra parte tiene más razón que yo y por eso me tocó a mí perder en este juicio. Es a lo que se refiere esta evaluación de la calidad. Claro que emocionalmente la persona que pierde no va a aplaudir. Siempre y cuando pierda, no le va a interesar nada más.
pero en una sociedad civilizada se entiende que el ciudadano promedio comprende que esa solución tenía ciertas garantías del procedimiento, que si llega una sentencia que le es adversa a sus intereses, no debe propiciar el enojo, el fastidio, la decepción del sistema. Al contrario, debe decir, ¿sabes qué? Pues ya me dijo el juez de primera instancia que no tenía la razón. Me fui al recurso de apelación, ya lo vieron 3 personas, esta sentencia ya la revisaron. Los 3 me dijeron que tenía razón la sentencia. Ya me voy al amparo directo contra esa resolución de estos 3 señores. Y otros 3 ya revisaron y me dijeron que me niegan el amparo. Entonces, bueno, eh, ya lo han revisado 7 personas, ¿no? Mi asunto. Entonces, ya no es una cuestión irracional o de que pueda llegar a haber algún error particular de la naturaleza humana que tiene muchas limitaciones. A lo mejor se equivocó el primero, pero se equivocaron los otros 3 y luego se equivocaron los otros 3. Es cuando uno dice, ¿sabes qué? A lo mejor dentro de mí, mi perspectiva, yo pensé que tenía la razón, pero evidentemente después de la sentencia y la explicación que me dan, pues todo lo que peleé, todas las pruebas que aporté, no tenía yo la justificación para ganar en mi pretensión. Entonces ganó el otro. Es a lo que me refiero. Al final dices, hubo una contienda y bueno, pues se perdió la cancha como cuando el juego es parejo y tenemos un arbitraje parejo, ¿sí? No cuando están marcando cosas que no son, ¿verdad? Sino cuando el arbitraje es parejo. Entonces, si tú perdiste, bueno, pues bien jugado es lo que la sensación de que debemos tener en esta analogía con el deporte, evidentemente que no es tan simpática para quien ha perdido parte de su patrimonio, quien tiene que pagarle al otro, quien tiene que vender cosas para poder solventar la deuda, no es agradable, no es un deporte, pero son las mismas reglas del juego. Las reglas son para los dos y vamos a ver quién tiene la razón. Al final, va a resolverse imparcialmente con las mismas reglas para los dos, sin que haya predilección por uno o por otro, se va a resolver la situación a favor del que tenga la mayor de las razones. Esa es la parte del 17. ¿Ok? Para cerrar, vamos a hablar de las leyes, los siguientes párrafos. Las leyes federales y locales van a establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Esto también es un mandamiento, ¿sí? Vamos a decir, es una orden que está dando la Constitución para que se programe este objetivo, esta finalidad. Quiero que las leyes federales y las locales, en sus respectivas competencias, establezcan los medios necesarios, ¿sí? Para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de su resolución. Es muy interesante, particularmente en estos momentos, hablar sobre la independencia de los tribunales. Porque una forma de generar la independencia era precisamente bajo el criterio de la carrera judicial. ¿Qué es la independencia? La independencia no es estar peleado con los otros poderes. Evidente, no funciona un sistema si los órganos que lo integran están peleados uno con el otro. Entonces simplemente tendríamos, en una analogía con el cuerpo humano, una pierna que quiere caminar hacia adelante y la otra quiere caminar hacia atrás. Eso no es viable en ningún sistema. No es que deben estar peleados, lo que sucede es que deben ser independientes porque su función es independiente. El Ejecutivo tiene ciertas funciones, incluso, sí, no solamente la administración, sino incluye la reglamentaria. En el Legislativo se encuentra la función de las normas, establecer las normas generales a través de las leyes. Y en el Judicial, sí, está la verificación, sí, del cumplimiento de las normas. Pero aquí hay que distinguir una cuestión particular. En nuestro país no tiene una denominación diferente los tribunales que ven la constitucionalidad de los actos y de las leyes. Esto es muy diferente. No es poder judicial. El poder judicial, ¿sí? Está integrado para resolver los problemas que se tienen con la legislación y dentro de las áreas, por ejemplo, civil, mercantil, familiar, penal, ¿sí?
Ok, de acuerdo. Necesitamos esta solución de conflictos a nivel de todas las materias que podemos llegar a presentar problemas, ¿sí? En materia fiscal, en materia agraria, en materia laboral. Necesitamos tribunales que nos ofrezcan una solución pacífica, apegada a los principios de debido proceso y de igualdad en las partes. En este caso, ese es el Poder Judicial en estricto sentido. Son jueces que resuelven cuestiones de simplemente legalidad. Cuando encontramos que hay un tribunal o hay jueces que lo que van a verificar es que no se le pase encima la Constitución, en nuestro país se le llama Poder Judicial de la Federación. Una de las funciones, la principal, es revisar que ni los actos ni las leyes secundarias le pasen por encima a la Constitución. Ellos son los guardianes del orden constitucional. En nuestro país, creo que vale la pena recordar, al decir la reforma al Poder Judicial, sí, fue la reforma al Poder Judicial constitucional, el que verifica la constitucionalidad. Esa fue realmente la reforma, porque no se tocó a otros jueces, no se cambió a otros jueces. En este momento, por lo menos puedo decirlo, lo puedo afirmar, no se cambió a ningún otro juez, se cambió a los jueces de constitucionalidad. En otro país podría llamarse Tribunal Constitucional. En nuestro país se le llamó Poder Judicial de la Federación, que eso incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos subsidiarios, como pueden ser tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito, que son a quienes cambiaron a su personal, hablando de titulares. Entonces, los titulares fueron cambiados. La mitad, la otra mitad se va en 2027. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahora que estamos explorándolo, no confundir y cada vez que hablemos de poder judicial, entender, ¿es poder judicial local? ¿Es poder judicial de materia civil, penal, familiar? ¿O es poder judicial de materia constitucional? Ellos son los que ven amparos, son los que resuelven, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, ¿sí? Entonces, eso no es un tribunal de justicia de legalidad, es un tribunal de justicia constitucional. Es a lo que me refiero con, si tenemos los conceptos con mayor claridad, creo que podemos estar más informados y poder tener una perspectiva mucho más apegada a la realidad. No son simplemente conceptos vacíos, sino que implican una situación muy distinta. Es decir, poder judicial de legalidad en materias las que quieras. Pero cuando hablamos de quienes resuelven amparos, quienes resuelven acciones de inconstitucionalidad, quienes resuelven de controversia constitucional, no son órganos judiciales de otra índole. No resuelven divorcios, no resuelven si una persona debe ser castigada con pena de prisión 15 años, ¿no? No resuelve eso, no resuelve quién de los dos tiene razón en el contrato, ¿no? Resuelven cuestiones que implican el control de actos, de resoluciones, incluso sentencias o incluso leyes que no sean inconstitucionales. Este es el Poder Judicial al que se refiere la reforma última, la última reforma, que es elige a tus jueces constitucionales. No puedo saber cuál es el resultado a mediano ni a largo plazo. Lo que puedo ponerte sobre la mesa para que tú analices es que la modificación que se dio no está en la justicia de otras áreas, está en la justicia de amparos. Por eso es importante conocer respecto al juicio de amparo para tener el contexto el escenario lo más completo posible para no estar viendo un enfoque parcial y limitado. Cerramos entonces el análisis con los últimos párrafos. La federación, las entidades federativas van a garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública y mira lo que dice nuestra Constitución, de calidad para la población y asegurarán condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Digamos que la Constitución sí sabe del término servicio profesional de carrera, pero lo pone en el servicio que implica la Defensoría Pública de calidad. Cuando hablamos de Defensoría Pública, nos viene a la mente
Cuando una persona no tiene la capacidad económica de conseguirse un defensor, por tradición procesal en materia penal, la persona que está imputada, que está indiciada en un procedimiento, tiene derecho a nombrar un abogado que le defienda. Él es, en este caso, es la persona que está siendo investigada, está siendo procesada, ¿sí? Y terminará el desenlace es una sentencia penal, pero mientras, quien puede llegar a defender sus intereses tiene derecho a, pues, poner el abogado de su confianza. Pero si no tuviera esa posibilidad, el Estado, no solamente en penal, no solamente en materia penal, sino en todas las demás, puede intervenir la Defensoría Pública. ¿Qué es lo público? Pues que te lo va a dar el Estado. Y entonces la categoría, muy bien, de calidad, la categoría de servicio de carrera profesional está puesto aquí, porque se le da un énfasis. Nuestra Defensoría Pública tiene que ser eficiente, no por el hecho de ser pagada por el Estado. Las personas básicamente da igual que lo defiendan o no, porque la calidad será tan pésima que va a ir a la cárcel aunque no sea responsable, ¿no? Entonces no se trata de eso y por eso aquí hace nuestro artículo 17, hace por poner énfasis en la calidad y en el servicio de carrera, ¿sí? Para profesionalizar a quien ofrece el servicio de defensoría pública. Eso es lo que establece en este párrafo. Y finalmente, nadie podrá ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Y eso, bueno, pues evidente que esto echa por tierra muchas veces cuando las personas a las que se les debe, tanto en materia civil como mercantil, porque aquí no dice mercantil, pero se entiende que las deudas de carácter puramente civil o puramente mercantil es lo mismo. No hay posibilidad de perder nuestra libertad por una deuda de carácter civil, de carácter mercantil, porque así lo ordena el artículo 17, mientras no borren este último párrafo, mientras no lo borren o no lo cambien. ¿Sí? Tiene más de 10 años así como está. La última reforma fue en julio de 2010. Así que, bueno, pues por el momento no lo han tocado. ¿Qué quiere decir? Lo único que te puedo, lo único que me gustaría comentarte finalmente sobre este último párrafo es que no confundamos la naturaleza fiscal. La naturaleza fiscal, cuando tú tienes un crédito por una cuestión de una situación de un incumplimiento de alguna obligación tributaria, no aplica este último párrafo. No va a aplicar este último párrafo. ¿Por qué? Porque tenemos delitos de naturaleza fiscal. ¿Cómo qué delitos? Como contrabando, contrabando equiparado, defraudación fiscal, evasión fiscal, ¿sí? Que son términos que analizaremos junto con el de elusión fiscal también en su momento, pero ahí sí que perdemos nuestra libertad porque no es cualquier deuda civil, no es que le debo yo a un particular, no es que yo tenga una deuda mercantil, no es que yo debo un pagaré, no es que yo debo a tal tienda y me están buscando y me están amenazando que voy a ir a la cárcel. El 17 lo prohíbe. Nadie se va a la cárcel por una deuda puramente civil. Lo que yo subrayo aquí es, no hay que confundirnos, porque en materia tributaria sí que nos vamos y nos vamos bastante tiempo a la sombra. Bueno, dejemos hasta aquí el análisis del 17. Solamente comentarte que para el otro bloque va a ser interesante hablar ya con el artículo 17, junto con el artículo 16 y el artículo 14, establecer, ¿sí? Un poco de ampliar nuestro horizonte respecto a esos procedimientos que terminan con una sentencia. Esta sentencia puede llegarse a recurrir mediante la apelación, en algunos casos no, ¿sí? Hay excepciones, como el caso, pues, de materia mercantil, y en esta segunda instancia se dicta una sentencia definitiva, la cual puede ser revisada en amparo directo, ¿no? Una vez dictada la sentencia de amparo directo, hay una última escalera que no es un derecho que tengamos, porque es más bien una facultad de la Suprema Corte decirte que le interesa conocer, ¿sí? Para revisar esta sentencia y puede llegar a, pues, admitir un amparo directo en revisión.
Esto tiene que ver, pues, evidentemente, más que nada con el artículo 17, que habla de la solución pacífica de las controversias mediante juicios, mediante procedimientos parecidos a juicio, que son de naturaleza administrativa, pero que terminan con resolución, que terminan con sentencias. Y en este caso, bueno, pues ese es el camino que nosotros debemos entender. Primera instancia, segunda instancia y amparo, que sería en amparo directo, pues es una instancia más. ¿Qué es instancia? Pues que la segunda va a revisar la sentencia uno, el amparo directo va a revisar la sentencia número 2 y el ADR, en caso de que proceda, revisará la sentencia de amparo directo. Entonces, todo eso, toda esa estructura, esa ingeniería está diseñada para que se revise una sentencia por si algo salió mal en la sentencia. Entonces, nuestro sistema estaba construido de forma que confiáramos en el sistema judicial, que confiáramos en la resolución, porque a lo mejor decías, este juez se equivocó, sí, pero tengo oportunidad de que se revise la sentencia. Oye, estos tres señores también se equivocaron, pues tengo oportunidad de que se revise en un tribunal federal de amparo directo, que se revise lo que dijeron estos tres del Tribunal Superior de Justicia. Ah, no podemos decir, oye, nuestra justicia nada más tiene una instancia, ¿no? Tenemos un órgano que revisa sentencias definitivas, que son los tribunales colegiados de circuito, que son los que ven amparo directo, ¿sí? Del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues en esta estructura creo que estaba diseñada para que fuera confiable. ¿Por qué te lo pinto así? No voy a entrar a detalle ahora, pero el 17 tiene esa idea. ¿Sabes qué? Tengamos un método de solución de conflictos judicial que sea confiable. Quédate con esa idea, porque realmente, a lo mejor en el momento en que se perdón, no eran, que es que se pensó, no eran tantos asuntos, no desbordaba la capacidad. De hecho, cuando veamos la historia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, veremos cómo los tribunales colegiados surgen para ayudarle a la Suprema Corte de Justicia porque ya no podía con tantos amparos directos. Y bueno, pues esto es el diseño de justicia que prevé nuestra Constitución. Por eso era importante que conociéramos esos tres artículos, sin soslayar la importancia de los otros artículos constitucionales, pero 14, 16 y 17 forman parte fundamental de los pilares, no a nivel organizativo, sino de nuestro órgano constitucional, ¿sí? De nuestra máxima norma, que estas disposiciones van dirigidas hacia nosotros, no van dirigidas hacia cómo se va a estructurar el Estado, a sus competencias. Son normas fundamentales, al igual que los primeros artículos del 1 al 29, básicamente, con las restricciones constitucionales, pero tenemos, y el 123, por supuesto, van dirigidos hacia nosotros. Pero el pilar en esta clase, creo que es importante subrayar, es el 14, el 16 y el 17. E insisto, con independencia de la importancia que tienen los otros derechos particulares, estos son mecanismos que incluso podríamos llamar que nos van a garantizar garantías. Antes de la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución en 2001, se le llamaba garantías individuales a todo lo que ahora se denomina derechos humanos. El derecho humano a la salud, el derecho humano al acceso a la justicia, el derecho humano a la educación, el derecho humano a la igualdad. Esos se llamaban garantías. Entonces, en esa pulcritud terminológica, creo que es correcto decir que las garantías son estas. La garantía yo tengo de que no se me afecte mi libertad, de que no me priven de mis derechos, salvo que haya un procedimiento seguido ante tribunal previamente establecido en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, a través de una sentencia dictada por una autoridad competente, tribunales que son expeditos, que son especializados y que no están experimentando con mi vida, con mi patrimonio, con mi posesión, con mi propiedad. Y también si voy a ser molestado, que la autoridad me va a molestar en mis posesiones, en mi familia, en mis papeles, ¿sabes? Si me van a molestar, pues que cumpla los requisitos de motivación y fundamentación expedidos en una orden por escrito por una autoridad competente.
Esa mancuerna que hace el 14, 16 y el 17 es fundamental para que entendamos cómo, por lo menos en el mundo del deber ser, debería funcionar la protección, el esquema de protección o garantías que tenemos, ¿sí? Para que no seamos violentados por actos autoritarios, que son aquellos que no tienen fundamento ni motivación en el ámbito constitucional.